Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a viajar por uno de los concejos donde nuestros ancestros han dejado la huella clara de su existencia. Un concejo donde su castro es emblemático por excelencia. Esto es, sin olvidarnos de su bella geografía, su paisanaje y esa gastronomía. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Coaña. La naturaleza, con el paso del tiempo, ha forjado en este concejo un espléndido paisaje de contrastes, donde la montaña, el río, la mar y su costa son elementos imprescindibles para poder admirar su entorno. Su topografía, más bien suave, se vuelve relativamente accidentada en su parte meridional, aunque no supera los 600 metros de altura. Enclavado en el litoral occidental asturiano, tiene más de 65 kilómetros cuadrados de superficie, contando con una población que supera los 3.800 habitantes. Se prolonga sobre la orilla izquierda del río Navia, el cual sirve de límite por el este con los concejos de Villallón y Navia. Al oeste el municipio del Franco lo abraza, al sur pone sus lindes Boal y al norte nuestro hermoso mar Cantábrico lo baña. Su red hidrográfica la constituyen los ríos Braña y Meiro, que con este último se unen aportando sus aguas al caudaloso Navia. El municipio tiene dos zonas bien diferenciadas, la costa y el interior o tierras altas, teniendo su mayor altura en el pico Lebredo y como límite oriental el río Navia, siendo el más importante de toda esta zona. Su capital lleva el mismo nombre que el del concejo, Coaña, teniendo otros núcleos importantes de población como Cartavio, Moías, Jarrio, Treyes, Villacondide u Ortiguera. El concejo está constituido por 6 parroquias: Santa María de Cartavio, Santa María de Coaña, Santiago de Folgueras, Santa María de Moías, San Juan de Treyes y Santos Cosme y Damián de Villacondide, admirando en cada una de ellas un paisaje de bellos contrastes. El pasado se funde con el presente en la Coaña actual. El castro de Coaña, famoso en toda Europa al igual que el de Moías, nos proporciona los primeros datos de la historia en Asturias. El castro de Coaña es la manifestación de un pueblo, los albiones, que convivieron mucho antes de que llegaran los romanos. Tras ellos se asientan los romanos, conviviendo con estos pueblos durante varios siglos. De hecho, se encuentran dentro del castro de Coaña la terra sigillata romana, monedas y varios testimonios de aquella época. Durante la Alta Edad Media, iglesias y lugares emplazados dentro de su territorio figuran en la diplomática de ese periodo. En el 976 hay noticias de una donación hecha por el conde Froilaz Velaz y su mujer Gislavora a la mitra obetense del monasterio de Santa María de Cartavio, así como otros lugares entre los que figuraban Moíces, Arbores y Jarrio. Durante el año 1056, Mumadona, hija de Arias Bermudi, dona a la iglesia de Oviedo el monasterio de San Salvador de Piñera, entre los ríos Buragio, Oibarallo y Navia, con la Barca de Coaña, entre otras. Fue concejo denominado de Obispalía, donde todo su territorio, que bajo la denominación común de territorio de Castropol, donó Alfonso VII en 1154 al obispo de Oviedo. Coaña se constituye municipio independiente en 1581 cuando sus vecinos compran sus terrenos a Felipe II. Felipe II consigue bula pontificia, la cual le otorgaba la propiedad de todo el territorio, denominado en esa época de Castropol. Puso en venta los terrenos, cosa esta que estaba sucediendo en toda Asturias, donde los vecinos con gran esfuerzo compraban su libertad del clero y de la corona. Parece ser que un tal Álvaro Pérez de Coaña, en el siglo XVI, con solar, casa y torre en Coaña, funda un hospital y alberguería para los peregrinos del Camino de Santiago, en Jarrio. Los señoríos, pese a la calidad realenga del concejo, nacen en la sociedad del siglo XVI
y adquieren su máximo brillo en los siglos posteriores, con apellidos como Trelles, Laspra, Canel o Pérez Coaña, vinculados a grandes propiedades y palacios. Durante el siglo XIX y en medio de la Guerra de la Independencia, Coaña padecerá la invasión de las tropas napoleónicas, sufriendo jornadas sangrientas cuando los pueblos de Coaña, Moías y Folgueras son entregados a saco a los soldados franceses. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar, como siempre, con el alcalde del concejo, Salvador Méndez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Salvador, oye, ¿cómo lle el concejo de Coaña a los tus ojos? Bueno, a mis ojos, como a los ojos de la Cámara, me imagino que estaréis enfocando, es un territorio, un municipio eminentemente rural. Yo creo que con un gran atractivo turístico, puesto que todos los turistas pueden disfrutar del mar y de la montaña casi al mismo tiempo. Y bueno, tiene muchos encantos, como son grandes miradores, unas rutas de senderos muy apetecibles, y sobre todo una cultura castreña con nuestros dos castros importantes, como en el caso de Coaña y Moías, que bueno, que por todo el mundo conocido, pues tienen una cantidad de visitantes tremenda a lo largo del año, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva... ¿Puedo tutearte? Sí, no hay problema. ¿Cuánto tiempo llevas en el concejo? Pues como 28 años. ¿Y qué viste cambiar, qué viste mejorar, qué viste empeorar? Bueno, pues mejorar las carreteras, sobre todo. Las carreteras y los accesos a pueblos, la luz, alumbrado y bastante. Salvador, ¿cuáles son entonces las necesidades turísticas aquí dentro de Coaña? Bueno, las necesidades turísticas, bueno, al ser un municipio eminentemente rural, pues tenemos necesidades sobre todo de infraestructura, no referente ya ni a caminos, sino a hostales, a restaurantes, bares, cafeterías, bueno, todo este tipo digamos, relacionado con el ramo de hostelería. Pero bueno, ahora últimamente pues tenemos un alza bastante grande en este aspecto, ¿no? Y otra de las necesidades pues sería un poco, bueno, de esos proyectos que hay ya desde la comunidad autónoma, de un poco de reformar el caso de Coaña, y continuar con las guías que tenemos y aumentarlas, ¿no? Porque esto es un atractivo más para el turista que pueda ser informado correctamente de todo lo que tenemos en el municipio, ¿no? O sea, ¿podemos decir que va mejor? Hombre, sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Pondríamos y algo más? Bueno, ya le digo, aquí procesos de caminos, de alumbrado, de limpiezas, de conetas, y muy bien. Salvador, entonces ese futuro que nos espera dentro de Coaña, ese futuro pues a corto, medio o largo plazo, ¿nos puedes adelantar algo? Sí. El futuro nosotros lo vemos muy prometedor, y desde luego desde el Ayuntamiento vamos a hacer un esfuerzo considerable en conseguir ese objetivo, que es el turístico, ¿no? El objetivo turístico. Pero bueno, con esto tampoco lo vamos a poder conseguir el Ayuntamiento de Coaña, como un municipio tan pequeño como es, por sí solo, sino que nos tenemos que enmarcar en ese gran proyecto que es el Parque Histórico, donde hay un proyecto ya iniciándose para hacer una dinamización turística, y bueno, que estábamos hablando de 1.800.000 euros, que van a compartir tanto los ayuntamientos como Estado como Europa, y entonces donde los ayuntamientos vamos a aportar 600.000 euros, y a partir de ahí pues yo creo que podemos conseguir una propaganda y dar a conocer toda la comarca Navia-Porcía, y yo creo que va a ser interesante para todos, y desde luego el Ayuntamiento de Coaña va a apoyar con todo el esfuerzo posible ese gran proyecto, que yo creo que es bueno para Coaña y bueno para toda la comarca y para todos los vecinos de todo el entorno, ¿no?
Bueno, pues ya que estamos en Coaña, ¿cómo no visitar el Castro de Coaña? Emblemático, no solo en el norte de España, sino creo que en toda Europa. Para ello vamos a hablar con Inés García Díaz. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Oye, ¿tú y es? Técnica de turismo del Ayuntamiento de Coaña. Cuéntame, ¿qué vamos a encontrarnos? Yo digo, bueno, la gente tiene que conocer el Castro de Coaña, pero hay gente todavía que está ahí en Inalvis. ¿Qué vas a encontrar cuando llegues aquí al Castro? ¿Con qué se encuentra la gente? Bueno, la gente es cierto que viene un poco despistada, sobre todo la gente de fuera, de otros lugares de España, en qué es lo que se va a encontrar aquí. Sabemos que un castro es un poblado certificado, es lo que quiere decir la palabra. Sin embargo, bueno, aquí lo que queda es los restos de las viviendas, lo que es un poblado ya de pueblos anteriores, como antes de Cristo. Principalmente se cree que los que estuvieron aquí asentados fue del grupo de los albiones, de la parte de Galicia, y luego fue romanizado. Los últimos que estuvieron asentados, en esto que vamos a ver, que vemos aquí en el Castro de Coaña, fueron los romanos. En el siglo I y siglo II, a finales del II, principios de III, es cuando se van los romanos. Entonces aquí podemos ver, además de las viviendas, una serie de características como son canalizaciones de agua, utensilios que tenían, como los morteros, los molinos, las calzadas, bueno, una serie de elementos muy característicos de este poblado y que eran usados aquí también. Bueno, una de las cosas que llama mucho la atención y que bueno, son los morteros, los utensilios que tenían de granito con unos agujeros, que es lo que se denominan cazoletas, donde machacaban el grano y la gente, pues esos utensilios les da cantidad de utilidades, que si eran maceteros, que si servían para cantidades de cosas que no son realmente. Entonces es una de las cosas que más llama la atención. Suele llamar bastante la atención el estado de conservación. Son pocos los castros que se conservan con esta altura en las paredes, una serie de elementos que no se pueden constatar o ver en otros lugares, igual que la enorme bañera de la zona de baños, que no se encuentra en ningún castro, aparecen saunas en otra serie de castros, pero bueno, la enorme bañera que tenemos aquí, la piscina de las termas, pues bueno, es algo que también llama mucho la atención. Antes comentaba que es uno de los grandes castros que incluso en Europa llama la atención, ¿verdad? Sí, es uno de los más conocidos. Tenemos que también ver que es de los primeros que se excavó. Ya se excavó en 1876-77 es cuando se empezó a excavar, y entonces bueno, es uno de los más conocidos y muy importante porque bueno, está bastante excavado. Es un castro pues muy grande y de gran importancia por una serie de elementos que conlleva, ¿no? Inés, ¿cuántas visitas anuales podemos tener aquí en el castro? Pues alrededor de unos 25.000 visitas al año. Es lo habitual. El periodo más alto de visitas es lógicamente agosto, y luego hay una época entre marzo y junio que es principalmente de visitas de excursiones escolares. Hay muchas visitas escolares y bueno, anda rondando los 25.000 visitantes aproximadamente al año. ¿Tú crees que los asturianos visiten lo que nuestro, lo que está aquí en nuestro territorio, o son más, digamos, de fuera de Asturias los que vienen aquí? Yo creo que cada día va creciendo el visitante de aquí. Yo creo que cada día nos vamos dando más cuenta de lo que tenemos, y donde antes las estadísticas, yo llevo unos años ya trabajando en esto, y antes las estadísticas pues te daban todo, madrileños y catalanes, y ahora no, empieza a haber mucho asturiano y ves que se van quedando, y los del oriente vienen a conocer esta zona, los del occidente nos movemos hacia el oriente, y que cada día yo creo que vamos valorando más lo que tenemos, y que bueno, aparte según van viniendo los de fuera y cada vez más, pues parece que vamos diciendo, hombre, pues si vienen los de fuera, será que algo bueno tenemos. Yo creo que es eso, y todo el mundo se va apuntando ya ahora a quedarse en Asturias. Oye, si hubiera una zona en el Castro donde a ti más te llama la atención, ¿cuál sería esa? Yo creo que habría varias zonas. Una zona sola sería, hombre, desde luego, lo que es la plaza central, el Torreón, desde donde puedes divisar todo el castro, las fortificaciones, y te haces un poco a la idea de cómo vivían. Es un momento en que te sientas ahí, ves, y te imaginas mucho cómo vivían. Y luego, por supuesto, la zona de baños. La zona de baños pues te llama mucho la atención. Es una cosa, aunque no es ya la zona con tres zonas, zona templada, zona fría, zona caliente, tal, sino que son unas termas muy rústicas, no están muy desarrolladas, pero sí que llaman mucho la atención. ¿De qué año estamos hablando cuando estamos caminando por estas calles? Pues hablamos ya de unos cuantos, ya algún siglo antes de Cristo.
No se sabe a ciencia cierta, no te puedo decir a ciencia cierta porque, bueno, se cree que una serie de pueblos, igual que tenemos muy bien centrados los romanos, lógicamente, esos pueblos anteriores, pues no se sabe muy bien, incluso se llega a decir que pudo haber una mezcla con pueblos indoeuropeos, no llegando a ver una raza autóctona, pero no se puede constatar exactamente, ni todos los arqueólogos coinciden en esa época primera. O sea, estamos hablando mucho, la edad de bronce, se cree que una época de esplendor aquí en el Castro fue la edad del hierro, está muy relacionado con el hierro, bueno, se puede ver en el aula todos los materiales, hachas, cantidad de utensilios con el que hacían con el hierro. Y animo a todo el mundo a que venga a ver el Castro porque lógicamente, como os digo, venimos a ver nuestros antepasados, cómo se vivía y hay muchas cosas que la gente no se espera ver aquí y que va a llamarle mucho la atención. Como decía, cantidad de utensilios, esa zona de baños y bueno, además ahora que tenemos visitas guiadas de continuo y tal, pues bueno, que la gente aproveche y que se disfrute en esta visita porque bueno, es muy cultural y además que se disfruta en ella. Pues bueno, agradecerte inmensamente el haber estado con nosotros en Miradas de Asturias y deciros a esta gente que venir por aquí y es recuperar de nuevo las raíces. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Muchas gracias a todos. Pues hay que venir por aquí. Venga, gracias. Hay una pregunta que siempre digo que es difícil para cualquier administrador dentro del concejo, pero Salvador, ¿cuál es el rincón que tienes de Coaña dentro del concejo? Bueno, el rincón, yo creo que en Coaña hay muchos rincones dentro del concejo, pero yo lo marcaría en tener un sitio aire libre, aire limpio, donde se pueden escuchar a lo mejor los cantos de los pájaros y tal, y casi me iría al Monte del Cordal, en un lugar que se llama Brañabazal, que bueno, que es un sitio pues bueno, acogedor, silencioso y que reúne todas esas condiciones, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cuánto tiempo lleves aquí en el concejo? Yo 24 años. ¿Y en todos esos años viste mejorar el concejo? ¿Empeoró? ¿Qué? Mejoró mucho. Desde que vine yo para aquí hoy mejoró mucho, pero podía mejorar más, creo yo. Antes decíasme que nos veías. Sí, veo mucho el programa este de televisión, Asturias. ¿Y enteraste de que nos quieren cerrar? Ah, no. ¿No? No, de eso no me enteré. Ah, pues eso no es bueno. ¿No es bueno? Eso no se puede permitir. Pues están dándonos incluso hasta un plazo de 6 meses para cerrar. Ah, pues no hay nada de eso. 68 empleados que estamos allí y quieren echarnos fuera. Eso no se puede permitir porque además yo que me gusta ver los panoramas así, panoramas verdes y todo lo que es la montaña de Asturias y todo eso, es maravilloso, eso no se puede quitar, ¿no? Pues nada, muchas gracias, de vale, verdad. A ustedes. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo invadiendo un nuevo restaurante. Esta vez vamos a Coaña y vamos a visitar el restaurante Ferpel y hablar con Elliot, que de esto de la gastronomía en Coaña sabe un cachú. Venid conmigo. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Oye, Elliot, ¿qué se come en el concejo de Coaña? En el concejo de Coaña de todo se come. Se come carne, se come pescado, se comen guisos. O sea, lo que te digo, tenemos ahí la huerta al lado, buena carne y encima este puerto de Ortiguera entrando pescadín fresco. El mejor pescado que podemos tener. Oye, y cuando entra el oso por la cocina, como digo yo, siempre tienen algo preparado. ¿Qué vamos a ver esta semana? Bueno, esta semana tenemos ahí un pote muy grande de pota asturiano, con todo casero, morcilla, chorizo casero. Bien. Y estamos haciendo también unos cereixolos. Esto estamos hablando de cocina, de esa nouvelle cuisine, mezcla de ello, la cocina a la abuela. No, hacemos de todo un poco. Vemos la cocina de la abuela y hacemos un poco de cocina nueva. El equipo somos mi madre y yo, y ella pues hace lo viejo y yo lo nuevo. O sea, hacemos los dos, sabemos hacer las dos cosas, pero bueno. ¿Qué tirón está teniendo ahora, pues, oye, un chef como tú, funcionando, pues ya con lo nuevo? ¿Qué tirón tiene? ¿La gente pídete más, pues, el típico pote, o pídete más otras cosas más elaboradas, o de, como dicen, de autor? Bueno, la gente al principio tiene miedo,
de encontrarse algo que no le vaya a gustar, y la verdad que la nueva cocina es cara y tampoco se puede permitir la gente mucho lujo, pero bueno, la gente cuando se atreve después engancha. Pues, Elliot, voy a dejarte porque estoy viendo que tenéis mucho que hacer en la cocina, demasiada faena, y ya después vemos ese hipote y esos cereixolos, como dices tú. Muy bien. Venga. Muy bien. Hala, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, no hay nada mejor como llegar a la mesa y encontrarse, pues eso, una mesa repleta. Yo digo a veces que, bueno, y una mesa para reyes, esta vez y para emperadores. Porque además parece que tenemos algún emperador por aquí colocado en la bandeja. Sí, ahí está. Tenemos aquí el pote, ese hipote de la abuela. Dime lo que lleva porque, vamos, ahí tenemos en el plato de todo. Lleva de lo mejor, lleva morcilla, lleva el chorizo, un poco de lacón. Ese poco de lacón que lleva... Un poco de lacón, no es mucho. No. Un poco de panceta salada y una costilla de ternera fresca. ¡Oh, qué rico! Y después ese es verde. Las patatas y las berzas. Oh, esto para entrar en calor, lo mejor. Esto ahora para el invierno. Oye, y después hay una cosa que no me dijiste que lo ibas a poner y para mí una sorpresa. Y esta nueva cocina que va entrando con empuje. Cuéntame, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos unos saltillos de calamar. Ajá. Que es calamar cortado en tiras envuelto en jamón, y después lleva una reducción de Pedro Jiménez con un poco de cebolla, y eso está divino. Y tienes también como algo de mermelada ahí. Y es una mermelada de frutos del bosque, y esto es un fisali, una fruta tropical. Ajá. Que estamos pidiendo algo de moda ahora por esta zona. Sí, hay que darle un poquitín de calor a este frío que nos envuelve. Pues eso tiene que tener un saborín rico con una mezcla de sabores, ¿no? Sí, es una mezcla entre mar, montaña y algo de dulce. Y bueno, no podía faltar, pues, en estas fechas, unos, ¿cómo era? Cereixolos. Cereixolos. Que yo llamo los freixuelos porque soy de Gijón, pero bueno. Pero y es lo mismo. Y veo ahí que tienes puesto, no sé, como una montañina. ¿Tú crees que los podremos acabar todos? Sí, hombre, sí. No son tantos tampoco. Y al lado de ese postre de la abuela, de esos cereixolos o frisuelos, tenemos un postre también que, digamos, aunque no sea muy novedoso, ¿no? El tiramisú, porque lo conocemos de otras cocinas como la italiana, sí tienen tu mano, ¿no? Cuéntame. Aquí tienes uno de los platos estrella. A mí me enseñó a hacerlo un italiano en Italia. Mauricio se llamaba, y lo traje para aquí y ahora está teniendo mucho éxito, la verdad. Que coste que esos atillos también son una especialidad que se está dando mucho en la casa, ¿no? Aquí se vende, el plato estrella es los atillos, el tiramisú, el cereixolo y los callos. En esta carta. Bueno, pues a ver, esta gente que se entere que esto tiene una pinta riquísima. Una pregunta, ¿más vino que sidra? Sí, más vino que sí. ¿Y del vino que más estamos tirando aquí, cuál sería? Ribera del Duero, la denominación de origen. El Ribera del Duero últimamente está teniendo un buen tirón, ¿no? Está levantando ahora Cigales también un poco, que están ahí al lado. Pero bueno. Sigue ganando Ribera. Elliot, voy a deciros una cosa a esta gente, porque, miráis, tengo mucho que hacer ahora mismo encima de la mesa. Yo creo que voy a quedarme en compañía de Elliot. Vamos a quedarnos a comer, sí, él y yo, y vamos a ver si lo terminamos todo y después nos vemos. ¿Qué te parece? Vamos allá. Pues eso, después nos vemos. Yo invito a toda la gente que no conoce Coaña, lo invito a venir a conocerlo, que seguro que si lo conoce volverá. Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mirades de Asturias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Llenos de mar, río y monte, están nuestros ojos al volver a casa. Coaña representa uno de los lugares donde la naturaleza está pintando obras de arte durante siglos, mas también es un enclave para conocer nuestras raíces históricas, cómo nuestros antepasados vivían y convivían en pacífica armonía
incluso con los invasores romanos. Coaña es la brújula asturiana que nos marca el norte de la historia y la belleza geográfica, otro lugar mágico de esta tierra que siempre, siempre se llamó Asturias. Piedras míticas del castro como esfinges pétreas mirando la frágil línea del tiempo donde el hoy ya es pasado. Coaña y el Navia hablan con ellas de hazañas pretéritas, de soles pasados, donde los hombres son marionetas del dios Cronos, de dioses olvidados, donde Coaña y sus paisanos dan la historia a Asturias, madre nuestra y de nuestros antepasados.